Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre las migraciones internacionales. Para ello debemos plantear los objetivos de la clase, los cuales serán comprender el impacto del proceso migratorio en el territorio mundial y además identificar las causas y las consecuencias de las migraciones. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que hablar sobre la definición de migración, que hace alusión al desplazamiento de las personas desde un lugar de origen hacia su destino. Y podemos entender en este movimiento migratorio dos diferenciaciones entre el término emigración e inmigración. Cuando yo hablo de emigración, hablo de la salida de las personas hacia un destino, y cuando hablo de inmigración, hablo del ingreso de las personas a un país. Esto va a estar íntimamente ligado con el potencial que tienen las personas a la hora de procesar y accionar con el desplazamiento, condicionado por la edad y la condición económica. Los movimientos migratorios pueden ser internos o internacionales. Internos tiene que ver con los movimientos dentro de un mismo país. Por ejemplo, en Argentina vienen desde otras provincias hacia la provincia del Chubut a trabajar mayormente. Internacionales tiene que ver con yo me desplazo desde Argentina hacia Europa o un país limítrofe como Chile. Y según esta decisión va a ser voluntaria o forzada. Volviendo a los movimientos migratorios, hablamos de sus características. Globalización, que va a estar ligado al término que implica un proceso tecnológico, económico, político y cultural, que hace posible que todos los países del mundo estén dentro de este proceso migratorio. La feminización tiene que ver con la idea de que la mujer cada vez toma un papel relevante en este proceso, entonces hablamos de la revalorización de la mujer como un sujeto migrante. Y por último, la característica aceleración está justamente ligada con la globalización. Al haber avances tecnológicos en cuanto al transporte y la comunicación, hace posible que este movimiento se produzca de manera mucho más acelerada. Además, dentro de las migraciones hablamos de etapas. Una de las etapas más importantes es la etapa de apogeo. Justamente tiene que ver con las migraciones que ocurrieron desde el siglo XVII al siglo XX, mayormente, como indica el mapa, desde el continente europeo hacia el continente americano en su totalidad. Esto tiene que ver porque en Europa habían conflictos bélicos, es decir, conflictos internos, lo cual posibilitaba que las personas decidieran emigrar de su lugar. Además, podemos ver con las flechas verdes que se producen movimientos de esclavos africanos. Esto inicia aproximadamente en 1500 y finaliza en 1860. En el siguiente mapa podemos evidenciar los flujos migratorios internacionales de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Acá podemos ver que hay un gran cambio en cuanto a las regiones emisoras que emiten y las regiones receptoras que reciben estos flujos migratorios. Por ejemplo, Europa, si pensamos en el mapa anterior, era una región emisora. Sin embargo, ahora en la actualidad se convirtió en una región receptora, recibe inmigrantes. También lo hace Estados Unidos y Canadá, y nuestro país Argentina, que recibe mayormente inmigrantes de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Bien, cuando yo empecé la clase nos planteamos objetivos. Dentro de ellos era identificar causas y consecuencias de las migraciones. Las causas son económicas, medioambientales, políticas y socioculturales. Económicas porque las personas se van a ver obligadas a trasladarse debido a que se encuentran desempleadas. Por lo tanto, van a buscar mejores condiciones de vida en cuanto a vivienda, alimentación y trabajo. Medioambientales tienen que ver con los procesos naturales que ocurren como erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones que devastan las zonas donde ocurren y estas poblaciones se ven obligadas a emigrar. Políticas tiene que ver con lo que veníamos hablando en el mapa de Europa, cuando ellos se vieron obligados a desplazarse porque dentro de su territorio había muchos conflictos de guerra. Y socioculturales tiene que ver con esta idea de que actualmente las personas nos encontramos
dentro de la rutina diaria, el tráfico en las zonas urbanas, y decidimos emigrar a zonas más alejadas de todo esto, que son las zonas rurales. También puede pasar lo contrario, de las zonas rurales se desplazan a zonas urbanas en busca de mejores condiciones de salud, educación y trabajo. Las consecuencias de las migraciones entonces van a ser mayormente, el impacto va a estar en lo demográfico. ¿Por qué? Porque van a modificar la composición de las poblaciones. Si en una región que emite flujos migratorios, generalmente este flujo va a ser de jóvenes que se desplazan, por lo tanto esta población va a envejecer. Y en las poblaciones donde se reciben estos flujos, esta población va a incrementarse. Esto que venimos hablando lo podemos reconocer en esta pirámide de población de 1914 de nuestro país, donde se puede ver las franjas rojas evidencian los flujos migratorios que ocurrieron, y hay un incremento muy grande entre la franja etaria de 20 a 40 años que justamente venían con posibilidades de crecer económicamente y a trabajar. Entonces, repasando todo lo que veníamos hablando, podemos decir que las migraciones, según el destino, van a ser internacionales o internas, y según la decisión va a ser voluntarias o forzadas. Además, las causas son económicas, políticas, medioambientales, socioculturales, y las consecuencias, dijimos que el impacto mayor se encuentra en la demografía. Como actividad les dejo analizar la canción Clandestino de Manu Chao con 3 consignas. La primera de ellas es qué problemas describe la canción, la segunda, por qué el autor se refiere a los inmigrantes con el término clandestino, y la tercera dice, en la letra de la canción se lee, para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. En este sentido, la autora hace referencia a las diferencias que dividen el mundo en norte y sur, desarrollo o subdesarrollo, y entonces la pregunta es, ¿cuáles serían los factores de atracción de las sociedades del norte que más impactan en los movimientos migratorios? Ahora bien, para finalizar la clase, les voy a dejar el video en cuestión y nos vemos en el próximo video.